Bueno, vemos la última parte de la unidad número 3, donde vamos a seguir aplicando el método de las fuerzas, pero ahora con cargas que no están constantes. Fíjense que en todos los ejercicios que han visto hasta ahora, estaba la carga, una carga P, o varias cargas P, o un momento, o una carga distribuida, o una variación de temperatura, o un descenso, pero eran siempre valores fijos. No había variación en esas cargas. Y bueno, entonces ahora lo que hacemos es ampliar cómo aplicar el método de las fuerzas cuando estas cargas no son fijas. Ya lo habíamos visto para estructuras, para reticulados, en estructuras isostáticas, y bueno, lo vamos a extender ahora para reticulados hiperestáticos y vigas continuas. ¿Qué otras como cargas móviles, así que nos podemos encontrar en la, que ya lo habíamos mencionado también para reticulados, pero qué nos podemos encontrar, digamos, en las estructuras reales? Un auto, profe, personas. Claro, en el caso de puentes tenemos autos, personas, bueno, según la finalidad que sea el tren, la finalidad que tenga el puente. Y en una estructura, por ejemplo, un edificio, una casa, ¿cuáles podrían ser las cargas móviles? Las personas, los muebles. Claro, las personas. Cuando tenemos una estructura hiperestática, las cargas vivas tenemos que ver dónde las colocamos. Porque las cargas muertas están, bueno, donde están fijas, eso sería, ya lo sabemos resolver. Ahora, las cargas móviles, como las cargas vivas, hay que ver dónde colocarlas para producir las máximas solicitaciones, porque según la posición que tiene las personas, por ejemplo, dentro de un edificio, van a ser las cargas que va a producir los momentos de inercia, todos los esfuerzos internos. Entonces tenemos que conocer distintas posiciones que puede tomar, o todas las posiciones que puede tomar la carga viva, para determinar cuáles las máximas solicitaciones que va a tener nuestra estructura. Lo vemos, por ejemplo, en un puente de grúa. Bueno, se sabe la carga máxima que va a tener el puente de grúa, pero también no es lo mismo cuando el puente de grúa produce la carga en la mitad de la viga que en el cuarto o en los extremos. Entonces, bueno, también hay una carga desplazable. Entonces, lo que hacemos ahora es aplicar lo mismo y ver la particularidad del método de la fuerza cuando tenemos este tipo de carga. Entonces, primero vamos a ver una introducción. Después vemos esto para reticulados hiperestáticos, hacemos un recreo, de paso cortamos el video, y después vemos finalmente el caso de vigas continuas. Así que bueno, empezamos con una introducción general a este problema. Seguimos entonces el método de la fuerza, porque no hay una teoría nueva, sino que la misma teoría la vamos a adaptar para para este problema en particular. Acuérdense que la teoría que hemos visto del método de la fuerza es muy sintética, porque solo vimos a partir de la ecuación de compatibilidad de desplazamiento, cómo era el sistema de ecuaciones lineales que nos permitía determinar las incógnitas hiperestáticas, que básicamente era delta xu por x igual a menos delta x0, y la otra ecuación que la obteníamos simplemente haciendo superposición de los efectos, de que las acciones de extremo eran igual a las acciones de extremo en el sistema isostático equivalente sometido al sistema exterior de carga, más las acciones de extremo para las x unitarias multiplicado por x. Esas son las dos únicas ecuaciones que estamos utilizando en el método de la fuerza para cargas fijas. Ahora la vamos a adaptar para las cargas móviles. Así que bueno, y con esto ya cerramos la unidad número 3. Y bueno, a fines de abril tenemos el parcial que incluye básicamente estas primeras 3 unidades. Entonces, como decíamos, nos vamos a limitar a reticulados hiperestáticos y a vigas continuas, que son las dos tipologías estructurales que tenemos ahora. Bueno, empezamos con los fundamentos teóricos relativos a línea de influencia, que en realidad también ya lo conocemos, porque lo estuvimos repasando para cuando vimos reticulados isostáticos. El concepto de línea de influencia es exactamente el mismo, es decir, básicamente hay una carga que se desplaza y nosotros queremos saber, en el caso del reticulado, para cada barra, cómo varía el esfuerzo axial cuando la barra se desplaza en el reticulado, ya sea en el cordón inferior o en el cordón superior, de acuerdo, digamos, a dónde pasa el camino que soporta ese reticulado.
Ahora, nosotros estamos hablando de cargas, bueno, de puentes, de cargas que producen las personas, los muebles, un puente grúa, etcétera, pero no vamos a hacer un análisis específico para cada tipo de carga, sino que vamos a hacer un análisis general que después, como vamos a ver, se puede adaptar para cualquier tipo de cargas. Entonces, en vez de considerar una carga cualquiera, vamos a considerar una carga unitaria dirigida hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque después, si en vez de tener una carga unitaria de 1, el modelo es que tenemos una carga unitaria de 20, bueno, los resultados que obtengamos va a ser esa carga multiplicada, o sea, el diagrama que tenemos multiplicado por 20. Lo mismo vamos a ver al final, si tenemos una carga distribuida, bueno, en función de los diagramas que obtengamos, se integran las áreas, y vamos a demostrar también que, bueno, a través de la integración de las áreas de los diagramas de línea de influencia se puede considerar también el caso de cargas distribuidas. Así que lo básico es los diagramas para cargas unitarias, que es lo que se conoce como líneas de influencia. Entonces acá tenemos un gráfico de línea de influencia, que es básicamente una barra de un reticulado, donde vemos en el eje X, bueno, está representada las distintas posiciones por las que se ha desplazado la carga unitaria, y en el eje Y tenemos los esfuerzos a los que va a estar sometida la carga, esa valla en particular. Entonces, por ejemplo, cuando la carga unitaria está en la posición, bueno, en el vértice A, supongamos, acá vale 0, en el vértice B vale 0, pero cuando está, por ejemplo, en un vértice C, una carga de tracción de casi 0,4 newton, mientras que si está en este vértice, que supongamos que es el D, tiene una carga, un esfuerzo de compresión de menos 0,10. Entonces yo sé que para cargas unitarias, cualquiera sea la posición de esa carga unitaria, esta barra no va a tener esfuerzo más grande de 0,40, no más grande de 0,10 en compresión. Si la carga no es unitaria, como decíamos, estos valores, si es 10 la carga, bueno, será 4 y este será 1. Y así, con cualquier carga hacemos porque estamos en campo elástico, podemos hacer esta proporción. Entonces, bueno, de esto trata de cómo llegar, en el caso de reticulados, para cada valla vamos a tener un diagrama. Distinto es cuando uno hace la carga estática, por ejemplo, dice en el nudo D, actúa una carga de 90 kilonewton, como estaba en el ejercicio de la práctica, y uno obtiene para todas las gráficas, para todas las vallas, cuál es el esfuerzo de tracción o de compresión. Ahora no. Para cada valla hay que hacer un diagrama, porque cada valla va modificando su esfuerzo en función de cómo varíe la posición de la carga unitaria. Entonces, carga unitaria, para hacerlo general, dirigida hacia abajo, bueno, pues está representando cargas gravitatorias, pensando en un puente o en un, bueno, básicamente una estructura o una carga gravitatoria, como podrían ser las cargas vivas producidas por personas o muebles en un edificio. Así que a esto queremos llegar, a lo mismo que queríamos llegar en el caso del reticulado isostático, ahora lo vamos a querer llegar en el reticulado hiperestático. Bueno, recordamos entonces también, ya para verlo visualmente, cómo van cambiando los esfuerzos en una barra cuando la carga unitaria se va desplazando, por ejemplo, en el cordón inferior de este reticulado que ya vimos también en la práctica. Supongamos que el camino está acá abajo. Cuando hablamos del cordón inferior, pues estamos suponiendo eso. Cuando hablamos del cordón superior, pues estamos suponiendo que el camino está arriba, entonces las cargas van a estar en los vértices superiores. Entonces acá tengo que analizar para cada barra cuál es su esfuerzo cuando la carga está en A, en D, en F y en B. Esto es lo que yo tengo que analizar para cada una de las barras. No lo puedo resolver, no hay un solo paso de solución. Bueno, acá están graficadas las cargas. Carga unitaria en A, carga unitaria en D, en F y en B. Así que ese es el problema. Una carga que se desplaza, bueno, reticulados hablamos solamente de carga en los vértices, por eso es que no están en las posiciones intermedias. Pero ese es nuestro problema. Cada una de estas barras, cómo varía el esfuerzo cuando la carga unitaria se desplaza entre A y B. Así que eso es, el problema conceptual es bastante simple, pero bueno, el procedimiento se hace un poco más extenso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la carga unitaria está en D? Bueno, si está en A o está en B, sabemos que todos los esfuerzos valen 0, pues está sobre los apoyos. Veamos qué pasa cuando está en D o cuando está en F.
Bueno, si yo lo resolviera solamente con el método de la fuerza para la carga en D, para la carga fija en D, obtendría este diagrama. Por ejemplo, la barra 8, que es esta diagonal, estaría sufriendo una tracción de 0,38 kilonewton. En cambio, si la fuerza está en F, lo resuelvo por el método de la fuerza para una carga fija en esta posición, vería que ahora la carga 8 está la barra 8 tiene una fuerza de compresión de 0,09 kilonewton. Entonces la barra 8 pasa de un valor 0 cuando la carga está en A un valor 0,38 cuando la carga está en D, a un valor menos 0, de compresión, 0,09 cuando la carga está en F, y otra vez de 0 cuando la carga está acá. Entonces ahí tengo la línea de influencia de la barra 8, y así podría ser con cada una de estas barras del reticulado. Determino cómo varía el esfuerzo en cada una de las barras cuando la carga se va desplazando. Elijo, bueno, y acá está, 0, este valor acá y acá, y bueno, y ahí tengo el resultado de la línea de influencia de una barra. Esto es importante para ver hacia dónde vamos. Este es el resultado de un análisis de línea de influencia. Cada barra tiene que tener su gráfica, donde voy viendo los esfuerzos a tracción o compresión que va sufriendo a medida que la barra se desplaza por los distintos vértices del reticulado. Como decíamos, elijo yo el cordón inferior o superior de acuerdo a cómo sea el diseño del puente. Ingeniero, Sí, disculpe, le hago una consulta. sí, ¿Cómo sí. es el tema en los reglamentos cuando me dicen por cuánto tengo que multiplicar los esfuerzos que produce la carga unitaria? ¿Cómo me lo dice el reglamento? No, dice cuál es la carga que hay que considerar como base. Por ejemplo, para puente, dice, bueno, un camión que tiene tanto peso y no va a ser una carga en realidad, sino que es cada carga por cada eje. Entonces tengo varias cargas, Claro. no una sola. Ah, bien, pero sería como un factor de multiplicación. Claro, entonces yo esa carga la tengo que multiplicar por esto que está acá. Ah, bien, perfecto. Y ya cuando son cargas en edificios, bueno, ahí tengo que saber yo, el reglamento no me dice. Debo determinar yo cuál es la carga que me produce las máximas solicitaciones, como lo vamos a ver al final de esta clase. Pero no dice el reglamento cargue esto y esto, porque bueno, lo tiene que saber uno como el profesional que hace el análisis de la estructura. Perfecto, gracias. Bueno, acá estamos analizando recién una barra, que es una barra superabundante. Veamos una barra cualquiera, por ejemplo esta que está, bueno, lo mismo, cuando la carga está en D, una fuerza de compresión de menos 60, cuando la carga está en F unitaria, tiene también una fuerza de compresión de 0,60. Cuando la carga unitaria está en A y en B, va a ser 0. Entonces otra vez el diagrama de línea de influencia para la barra S4 va a ser 0 en A y en B, menos 0,60 cuando la carga unitaria esté acá. Entonces, bueno, sé que si la carga fuera unitaria, la máxima fuerza que va a soportar esta barra 4 es de 0,6 kilonewton en compresión. Y hago el diseño para ese valor. Porque yo sé que en cualquier posición que esté la carga unitaria, nunca el valor va a ser mayor de 0,60 compresión. Y como decíamos, si hay una barra y el reglamento me dice no tiene que ser 1, sino que tiene que ser 15 kilonewton, bueno, esto lo multiplico por 15 y ya está. Así que, pero siempre utilizo como base la línea de influencia para carga unitaria. Bueno, entonces, ¿qué es una línea de influencia? Bueno, básicamente lo que estamos diciendo acá es cómo varía los esfuerzos, en este caso el reticulado, en cada una de las barras, cuando la carga unitaria se desplaza, en este caso por el cordón inferior. También esto, cuando uno va a la definición, en vez de aprenderse definiciones de memoria, que tampoco nos interesa, lo bueno es hacer un ejemplo. O sea, si yo tuviese que definir línea de influencia, bueno, hago esto, ¿no? Dibujo un reto, siempre trabajando con estructuras muy simples, pues para explicar si uno se va a enredar en una estructura más complicada, propongo una estructura simple. Mario. Bueno, sí. No sé si alguien iba a preguntar. Pero básicamente entonces dibujo la estructura simple y digo, bueno, la carga unitaria está acá y acá y acá, son las posibilidades que tiene, bueno, explico por qué unitaria, porque dirigida hacia abajo, y lo que quiero saber en cada barra, cómo varía el esfuerzo, y entonces voy a llegar a gráficos de este tipo.
y ya está. Entonces no tiene que aprenderse una definición específica de memorizar ninguna, sino que uno muestra el concepto, digamos, a través de un gráfico y una pequeña explicación. Así que bueno, eso es lo que está dicho allí, que si uno lo lee y se tiene que aprender esto, como está más complicado. Entonces es más fácil con el ejemplo verlo y mostrar que uno entiende y que sabe cuál es el concepto. Bueno, vamos a la formulación matemática. Como decíamos, no hay otra formulación aparte del método de la fuerza, sino que lo vamos a adaptar. Así que trabajamos con lo mismo que ya vimos para el método de las fuerzas. ¿Qué habíamos visto para el método de las fuerzas? Condición de compatibilidad de deformaciones. Este término lo pasaba acá, me queda un sistema de ecuaciones lineales. Esto lo resolvíamos porque nosotros por el TTB calculábamos esto, bueno, sacamos la incógnita hiperestática, ahí terminaba esta primera parte del método de las fuerzas. ¿Qué va a pasar ahora? Que estos van a ser variables. ¿Por qué van a ser variables? Porque ¿qué pasaba? Cuando yo tenía un ejercicio de los que ya han visto en la práctica, esto era delta que correspondía al isostático equivalente para el sistema exterior de carga. Y el sistema exterior de carga, por ejemplo, era un pórtico con carga distribuida, pero Q era fijo. Ahora el problema es que en ese isostático equivalente la carga no es fija, sino que se va desplazando. Entonces en realidad esto va a ir variando. Según donde esté la carga unitaria, este valor va a ser distinto. Entonces este también, por supuesto, como X depende de este, bueno, también X va a ir variando. Por eso ponemos X sub J después, para hacer referencia de que el X es variable según la posición J que tome la carga. Y el delta XXU, después si repasan los ejercicios, podrán ver que no depende del sistema exterior de carga. Yo lo resuelvo independientemente que tenga momento, fuerzas, variación de temperatura, descenso de apoyo. Es independiente porque simplemente se trabaja para los delta XXU con las incógnitas hiperestáticas y se calculan desplazamientos con el TTB, pero no interviene el sistema exterior de carga. Entonces, para la variación o para la posición de X en las distintas posiciones J, delta XXU no varía, es constante en todo mi caso que estoy analizando ahora. Nos va a convenir, para después hacer las fórmulas de aplicación, este término lo pasemos al segundo miembro, bueno, pasa en la inversa porque es una matriz. Esto, como sabemos, el sistema de ecuaciones lineales se expresa de esta manera. En este caso particular lo vamos a presentar de esta otra, recordando que la resolución de un sistema por el método de la inversa no es el más efectivo, por eso siempre lo expresamos de una manera que sea A por X igual B, que es como que se expresan los sistemas de ecuaciones lineales, como lo han visto también desde el álgebra. Pero bueno, a esta matriz delta XXU, que no depende entonces de la carga unitaria, invertida y cambiada de signo, le vamos a llamar matriz beta. O sea que la matriz beta ya la sabemos calcular porque es lo que han hecho al calcular la delta XXU en cada uno de los ejercicios que han resuelto en la práctica. Entonces, invertido y cambiado de signo es la matriz beta, o sea que es simplemente un cambio de forma de presentarla. Antes la analizamos como delta XXU, ahora la estamos invirtiendo y cambiando de signo. Entonces, fíjense que seguimos trabajando con el método de la fuerza. Como decíamos, nada más que ahora este es variable, este no, pero entonces el X va a ser variable. Bueno, eso es lo que está puesto acá. En la misma expresión del método de la fuerza, pero acá la X es variable, bueno, y acá también el 0 sería una J, porque estos desplazamientos también van a depender de la posición J que tome la carga unitaria en el isostático equivalente. Esto para mostrar en general, después a medida que vamos avanzando con los casos, bueno, se va entendiendo más el problema, pero básicamente estamos diciendo que vamos a trabajar exactamente con la teoría del método de las fuerzas, nada más que en este caso, en el sistema de ecuaciones lineales que nos permite resolver las incógnitas hiperestáticas, los delta X sub 0 ahora van a ser variables porque dependen de qué posición J tome la carga unitaria, y por lo tanto los X sub J también van a ser variables. Entonces, esta matriz simplemente la he cambiado, bueno, la he invertido y con el signo que ya tenía negativo acá, la estoy llamando beta, pero nada más, no es ninguna modificación más. Así que bueno, de esta parte nada más, método de la fuerza, donde
las incógnitas hiperestáticas ahora van a ser, no van a ser fijas, sino que van a ser variables. Es decir, va a haber una ecuación para X sub J, no como en el ejercicio que decíamos, por ejemplo, en viga continua, en el apoyo 1, el X1 da 30 kilonewton metros. Bueno, ahora no, ahora vamos a plantear una ecuación porque ese 30 kilonewton metros, o el valor que corresponda, era para una viga continua que tenía sus cargas, por ejemplo, Q fija en el primer tramo, una carga concentrada fija en el segundo tramo, etc. Entonces, era un solo valor de X1, ahora no va a ser variable. Bueno, el beta es constante, este no se modifica, simplemente es la delta XQ invertida y cambiando de signo. Esta también es la que es variable porque los delta X sub 0, ¿se acuerdan? Eran desplazamientos en el isostático equivalente sometido al sistema exterior de carga. Pero ahora, como el sistema exterior de carga se desplaza, porque la carga unitaria se mueve, entonces el delta X sub 0 también se mueve. También toma valores distintos según en qué posición J esté la carga unitaria. Ahora, estamos hablando de líneas de influencia para, o la fórmula que vamos a usar para las incógnitas hiperestáticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, para las otras vallas de reticulados que no son vallas superabundantes? ¿O qué pasa en una viga continua? Cuando quiero saber el momento flector en la mitad de un tramo, y ya no es incógnita hiperestática, porque las incógnitas hiperestáticas en la viga continua están en los apoyos, bueno, el método que hemos seguido más general para su solución. Bueno, lo que vamos a hacer allí es aplicar el método de superposición de los efectos. Esto lo habíamos visto también, como decíamos, en el método de la fuerza. Una vez que yo obtengo las incógnitas hiperestáticas, calculo las acciones de extremo. ¿Cómo qué? Las acciones de extremo del sistema exterior de carga en el isostático equivalente sería esto que está acá aproximadamente, escrito así en forma general, más lo que le pasa al isostático equivalente cuando hago actuar las X unitarias, en reacciones, en momento, en cortes, lo que fuera, el verdadero valor de X, así bueno, por cada una de las, haciendo actuar cada una de las incógnitas hiperestáticas igual a 1, veo el efecto que corresponde en reacción, en momento, en lo que fuera, multiplico por el verdadero valor de las X. Así que lo que hacía como superposición de los efectos cuando tenía carga fija, bueno, lo mismo lo voy a hacer ahora cuando estoy considerando cargas móviles. En vez de trabajar con el S sub 0, o sea, por ejemplo, los momentos flectores en el isostático equivalente sometido al sistema exterior de carga, voy a trabajar con la línea de influencia en el isostático equivalente sometido a la carga unitaria desplazable. Bueno, y después vamos a ir viendo específicamente entonces cómo calculamos estos valores, pero en vez de tener X1, acá vamos a tener la línea de influencia X1, bueno, lo mismo con cada una de las incógnitas hiperestáticas. Entonces, estas son las dos cosas que tengo que calcular cuando hago línea de influencia. ¿Cómo es el cálculo de la incógnita hiperestática? Que va a ser una fórmula, porque es variable en función de cómo varíe la posición J de la carga unitaria, y para los que no son incógnitas hiperestáticas, cómo calculo la línea de influencia, por ejemplo, para una valla del reticulado que no es superabundante, por ejemplo, para un momento flector que no es el que está en los apoyos en las vías continuas, o para una reacción, o para un esfuerzo de corte, lo que fuera. Entonces ahí vamos a usar esta segunda parte del método de la fuerza, que es la superposición de los efectos ahora adaptado a la línea de influencia. Así que esta es la parte matemática, digamos, de fundamento teórico, que ahora lo vamos a ver específicamente para reticulados y para vías continuas, cómo se determina específicamente cada uno de estos parámetros. Pero la teoría es lo que está acá, que es simplemente reconsiderar el método de las fuerzas y, bueno, repensarlos para estas cargas que son desplazables y no fijas, como ya lo habíamos visto. Así que, bueno, si no hay preguntas, pasaríamos a cómo son las líneas de influencia en reticulados hiperestáticos. No sé si la primera parte de esta introducción teórica tiene alguna consulta. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Las líneas de influencia nosotros las calcularíamos después de calcular las incógnitas hiperestáticas, las calcularíamos todo a la vez.
No, ahora lo vamos a ver, pero básicamente se calcula línea de influencia primero de las incógnitas hiperestáticas, y una vez que conozco las incógnitas hiperestáticas, como esto ya lo conozco, puedo calcular las líneas de influencia de cualquier otra barra. Si ya calculé, lo vamos a ver en el ejemplo que estamos viendo, calculé la línea de influencia de la incógnita hiperestática X8, que era el esfuerzo en una barra superabundante, puedo calcular la línea de influencia de cualquier otra barra, en función de estos parámetros que están acá, que vamos a ver cómo lo calculamos. Así Bien, que bien. es como el método de la fuerza. Primero se calcula, en el método de la fuerza decimos calculamos la XY, ahora decimos calculamos la línea de influencia de XY. Antes, después decíamos, por ejemplo, calculamos las acciones de extremo que podían ser las reacciones. Ahora vamos a calcular las líneas de influencia de las reacciones. Es lo mismo, pero con la particularidad de líneas de influencia. Pero bueno, lo vamos a ir viendo en el ejemplo. Nosotros acá lo que hacemos es explicar un poco los parámetros y básicamente el procedimiento de solución. Y después, como saben, en el campus está el ejercicio de reticulados y el ejercicio de viga continua. La idea es que después de ver esta clase, ustedes puedan ir a esos ejercicios, resolverlos ustedes, bueno, ir viendo en las dudas que tengan cómo está resuelto en el Excel, para que ahí sí les termine de, digamos, cerrar estos conceptos. Que, digamos, Bien, no son complicados, gracias. pero tienen un tiempo de desarrollo, digamos. Bueno, veamos esto mismo, esta teoría que vimos, ahora aplicada específicamente a reticulados hiperestáticos. Entonces tenemos un reticulado hiperestático como el que está en la figura, el grado de hiperesticidad vale 1, y esto como lo saco, con la fórmula que recién mencionamos. Apoyo fijo, acá tengo 1, y acá tengo un apoyo móvil, aunque no se ve. Tengo 3 incógnitas por vínculos externos, tengo 10 barras, entonces eso sería 10 más 3, 13, y no tengo más porque no hay recintos cerrados, acá sí hay articulaciones, pero las articulaciones de primera especie o de segunda especie es cuando tenemos chapas. Esto no son chapas, son barras. La diferencia, como decíamos, la chapa transmite cualquier tipo de esfuerzo, las barras solamente esfuerzos axiales. Estos son articulaciones, pero no son articulaciones de barra. Entonces, como incógnitas tengo, como decíamos, 10 barras, son barras, más los 3 vínculos. Reacciones en vínculo tengo 13. ¿Qué ecuaciones tengo? 3 por el número de chapas, no tengo chapas, eso va a 0. Más 2 por el número de vértices. ¿Cuántos vértices tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 12 ecuaciones que puedo plantear, que son las 2 ecuaciones de equilibrio de la estática. Tengo 13 incógnitas. Entonces el grado de hiperesticidad es 1. Como decíamos, el método de la fuerza que me dice, bueno, tengo que elegir una barra superabundante que no vaya a afectar el equilibrio de la estructura, por ejemplo la 7 o la 8, y hago un seccionamiento. Y entonces el isostático equivalente se hace haciendo un seccionamiento, es lo que conviene hacer. Entonces, fíjense, ahora tengo el número de barras, tengo 9, porque hice el seccionamiento acá, más los 3 de incógnita por reacciones, tengo 12 incógnitas. Los vértices siguen siendo los mismos, o sea, tengo 2 ecuaciones incógnitas, que es un isostático. Cuando yo hago el seccionamiento, logro el isostático. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, quiero hacer pasar una carga unitaria vertical dirigida hacia abajo por A, D, F y B, y en principio ver cómo varía los esfuerzos de tracción o de compresión en la barra 8 cuando la carga unitaria toma esas posiciones. Esto es lo que yo quiero obtener. Primer paso, aplicando la ecuación que recién veíamos, x igual a beta por delta x sub 0 sub j. Segundo paso, quiero ver cómo varían el esfuerzo en cualquier otra de las barras. Voy a aplicar la otra fórmula. Línea de influencia para la barra 10, por ejemplo, va a ser línea de influencia en el isostático equivalente para la barra 10, más, bueno, S1 por línea de influencia de x, bueno, de esta x que tenemos acá, etc. Así que eso lo vamos a ir viendo por paso, pero siempre son 2 pasos. ¿Cómo es la línea de influencia de la incógnita hiperestática, en este caso el de la barra 8? El segundo paso es cómo es la línea de influencia de las otras barras. Empezamos por reticulado porque es más simple, porque hay un solo esfuerzo, que es el axial.
en vigas tenemos cortes, reacciones, flectores y todo eso. Por eso es que empezamos con reticulados. Bueno, vamos específicamente a calcular entonces la incógnita, la primera parte, que es la línea de influencia de la incógnita hiperestática. Como decíamos, tenemos una sola incógnita hiperestática, que es esta que está acá. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, esta que decíamos recién, el método de la fuerza adaptado acá. Esto es simplemente el sistema de ecuaciones lineales que puse delta x de xu, lo pasé para acá y con el signo negativo y la inversa le llamé beta. Y entonces ahora tengo que calcular xj en función de estos deltas que ahora son sub j. ¿Por qué no aparece el delta mayúscula? Y bueno, porque también la carga exterior que estamos considerando ahora es unitaria, justamente por línea de influencia. Entonces ahora ya no le llamamos delta x sub 0, sino delta minúscula x sub j. ¿Por qué no sub 0? Bueno, porque hacemos referencia a que la carga unitaria toma distintas posiciones j. Bueno, en este caso, si analizáramos el grado de hiperelasticidad, tendríamos 2. Por eso que están planteadas acá las ecuaciones para un grado de hiperelasticidad 2, para ver distintos casos. Entonces yo podría hacer el seccionamiento acá y en esta otra barra. Entonces tengo la incógnita hiperestática acá x1 y la incógnita hiperestática acá x2. ¿Por qué el subíndice J? Porque esta fuerza axial de tracción o compresión, o esta acá, va a ir variando en función de la carga unitaria pase de acá a acá o acá, o si estuviera en el cordón superior, de acá a acá y acá. Así que X son variables. Bueno, si esto lo especifico, entonces para este caso, bueno, esta sería, ¿cómo obtengo esta matriz? Simplemente es la delta XXU, que ya sé calcular, como lo que hemos visto en el trabajo práctico número 3, invertir y cambiar de signo. Así que estos beta son los coeficientes de esa matriz. Delta XXU, invertir y cambiar de signo. Ya lo sabemos calcular, no vamos a hacer más consideraciones de esa matriz. Pero bueno, esto si lo expreso, me queda esto que está acá. Bueno, entonces ahora veo que hay una ecuación para determinar X1J. No es un valor, como decíamos, no es en el reticulado que hemos resuelto en la práctica, X1J vale 13 kilonewton y X2J vale 9 kilonewton. No, acá es una fórmula variable porque el X es variable en función de dónde esté la carga unitaria. Entonces ya tengo la fórmula que me lo da la teoría del método de la fuerza, ¿no? Simplemente con esta adaptación de que los deltas son variables y por lo tanto el X es variable. Aquí está toda la parte fundamental o sea, la teoría fundamental está acá. No tengo un valor constante, sino una fórmula para calcular X. Entonces X va a ser el que me da ese gráfico que yo veía recién para la barra 8. Este gráfico lo voy a obtener con esta ecuación directamente. Eso donde lo obtengo, teoría del método de la fuerza. Bueno, vamos a analizar entonces qué son estos deltas. Bueno, método de las fuerzas. En el isostático equivalente, cuando he hecho el seccionamiento acá y acá, los deltas, que ahora le llamamos minúsculas, decimos porque la carga exterior es unitaria, son el isostático equivalente sometido al sistema exterior de cargas, como es el acercamiento o el alejamiento que tienen estas secciones donde yo hice el corte. Delta 1, porque estamos en la dirección de la incógnita 1, provocada por la carga unitaria en J. Esto es delta 2, porque estamos en la dirección de la incógnita 2, provocada también sub J, porque es provocada por la carga sub J. Esta carga está dibujada en forma general, ya sabemos que el reticulado no puede estar acá, solamente puede estar en los vértices, bueno, está puesto en forma general, además para que sea más claro, y si lo ponemos ahí se complica el dibujo. Entonces, delta 1 sub J es esto que está acá. Delta 2 sub J es esta J que está acá. Esto también es importante, cuando uno habla de magnitudes, poder acotarlas y no estar recordando a lo mejor toda una descripción. Es más fácil acotarlo y mostrar, bueno, el delta es esto. Y habla uno sobre un gráfico y no sobre un texto que, como decíamos, en los exámenes siempre es más impreciso. ¿Y por qué variables? Bueno, porque esta variación, alejamiento o acercamiento de estas dos secciones donde hice el corte no es lo mismo cuando la carga está acá que cuando está acá, que cuando la carga unitaria está acá. Entonces va variando y por eso es variable. Y
Al ser esto variable, bueno, las X van a ser variables. Los beta, como decíamos, no, son constantes. Pero bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, ir viendo para distintas posiciones J cómo varía, en este caso, el corrimiento relativo entre las dos secciones de corte. Pero vamos a aplicar Maxwell porque el procedimiento es más sencillo si lo hacemos de la siguiente manera que vamos a explicar ahora. Pero fíjense, lo que vemos ahora es un procedimiento para que sea más fácil el cálculo, pero la teoría es la que tenemos acá. Esto que viene acá, que es el método de las fuerzas, simplemente hemos dicho que esto va a ser variable por la razón que estamos viendo acá. Esta es la teoría. Para calcular incógnitas y la línea de influencia incógnita y perestática, esta es la teoría. Como verán, es un cuarto de página. Si uno lo hace a mano, es un cuarto de página la deducción, no hay nada más de teoría. Lo que vemos ahora es un procedimiento, que también toma bases teóricas, pero es un procedimiento que nos ayuda a resolverlo esto más sencillo. La teoría terminó. Entonces, yo puedo decir, bueno, voy a calcular este corrimiento variable con las distintas posiciones que puede tomar la carga unitaria en el cordón inferior. Y lo mismo voy a tener que hacer acá. Voy a tener que conocer este corrimiento relativo entre estas dos secciones cuando la carga unitaria se vaya moviendo. ¿Qué pasa si aplico Maxwell? Me decía Maxwell que yo puedo aplicar una fuerza y calcular un desplazamiento. Pero si lo hago por Maxwell, yo puedo decir, acá puedo aplicar una fuerza y acá medir desplazamiento. Vamos a ver que ese procedimiento, para simplemente calcular esto, es decir, no quiero calcular otra cosa, sino para calcular esto mismo, es más fácil que aplicar una fuerza y calcular este desplazamiento relativo. Es más sencillo aplicar una fuerza y acá calcular un desplazamiento. Que es lo mismo esto que estoy diciendo por Maxwell, que ya lo vimos. Así que yo voy a aplicar una fuerza y calcular un desplazamiento. Aplicar una fuerza y calcular un desplazamiento. Estoy haciendo acá, aplicando una fuerza unitaria y calculando este corrimiento relativo. Ahora aplico una fuerza unitaria y calculo este corrimiento. Este corrimiento que va a ser delta en J debido a la carga unitaria 1. Esto era delta en 1 debido a la carga unitaria en J, pero por Maxwell sabemos que son iguales. Bueno, lo mismo para esta parte. Así que aplico Maxwell porque el procedimiento para calcular esto es más simple si yo aplico fuerza acá y mido desplazamiento acá. Es simplemente esto nada más. Fíjense, si yo en vez de aplicar una fuerza unitaria, aplico una fuerza beta, siendo beta, por ejemplo, el beta 1,1, que ya lo conozco porque los delta X y XU los puedo calcular, si yo aplico una fuerza beta, entonces este desplazamiento va a ser, por ejemplo, si aplico una fuerza beta 1,1, va a ser beta 1,1 por delta J1 o beta 1,1 por delta 1J. Lo mismo si acá aplico una fuerza beta 1,2, esto va a ser beta 1,2 por delta J2 o beta 1,2 por delta 2J. Bueno, eso es lo que está hecho acá. Por supuesto, si esto era con carga unitaria el desplazamiento, si esto en vez de ser 1 ahora es beta 1,1, va a ser beta 1,1, bueno, como ya lo hemos aplicado en otras veces. Lo mismo con este caso. ¿Y qué pasa si yo ahora hago superposición de los efectos? Tengo esta fuerza por separada y esta fuerza por 1. Bueno, como fuerza voy a tener beta 1,1 acá y beta 1,2 acá. Acá voy a tener beta 1,1 por delta 1J más beta 1,2 por delta 2J. ¿A qué es igual eso? A la fórmula que tengo acá. Entonces, la línea de influencia para X1J la voy a obtener como cargando el isostático equivalente con los valores de beta 1,1 y beta 1,2 y midiendo los corrimientos en cada uno de, los corrimientos en cada vértice del reticulado, el corrimiento vertical, y ese corrimiento vertical va a coincidir con el valor de la línea de influencia. Entonces, este es el procedimiento para calcular línea de influencia de las incógnitas hiperestáticas.
cargo el isostático equivalente con los betas y mido corrimientos en cada uno de los vértices. Los corrimientos, de acuerdo a este procedimiento que estamos viendo, son los valores de la incógnita hiperestática. Así que esto es, en líneas generales, el procedimiento. La teoría, como hemos visto, es simplemente adaptar el método de las fuerzas. Este es el procedimiento que vamos a aplicar. Por supuesto, si quiero calcular X2, aquí voy a cargar el isostático equivalente acá con beta 2,1, acá voy a calcular, hacer actuar el beta 2,2. Entonces los desplazamientos que yo obtenga en este isostático equivalente sometido a beta 2,1 y beta 2,2 van a ser el X2 sub J. Es, bueno, es lo que está aplicado acá. Entonces, ¿y cómo calculo los betas? Bueno, los betas son simplemente la delta XXU invertida y cambiada de signo, de ahí saco los betas. O sea que eso lo conozco porque ya lo sé hacer con lo que han visto en el trabajo práctico número 2. Entonces los betas los conozco y bueno, entonces simplemente tengo que calcular corrimientos verticales en un reticulado sometido a un determinado nivel de cargas. ¿Cómo calculo estos corrimientos? Bueno, como la estructura es isostática, ya lo sé calcular, por ejemplo, con el TTB. Yo puedo calcular en los distintos puntos, vértices de este reticulado, cuál es el corrimiento vertical mediante el TTB. Para este isostático sometido, por ejemplo, a beta 2,1, beta 2,2, o este reticulado sometido a beta 1,1, beta 1,2. Entonces, el procedimiento general de línea de influencia para las incógnitas hiperestáticas del reticulado, es decir, formo el isostático equivalente, haciendo el seccionamiento en las barras superabundantes, y allí le pongo los valores de beta, como cargas, y mido corrimientos. Los corrimientos van a ser la línea de influencia. ¿Qué beta le pongo? Bueno, si estoy calculando el X1, beta 1,1, beta 1,2, y si fueran mayor cantidad de incógnitas, va a aparecer el beta 1,3, etc. Cuando quiero calcular el X2, bueno, utilizo los beta, como carga, los betas que corresponden a X2. Entonces aquí está la teoría, que viene del método de las fuerzas, adaptado en forma muy simple, y el procedimiento que es básicamente a través de Maxwell. Y usamos, por supuesto, el cálculo de corrimientos con el TTB. Veamos la aplicación. Reticulado hiperestático, grado de hiperesticidad 1, vamos a hacer el seccionamiento en la barra 8, vamos a calcular las dos cosas. ¿Cuánto vale la línea de influencia para la barra 8? ¿Y cuánto vale la línea de influencia para cualquier otra barra de este reticulado? Esos son los dos pasos. Ahora estamos viendo este, pero también vamos a agregar el otro para completar el análisis de la estructura. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que hacer primero? Calcular el beta 1,1. ¿Qué es el beta 1,1? Sería la matriz delta 1,1 invertida y cambiada de signo. ¿Qué es lo que es la matriz delta 1,1? Esto viene del método de la fuerza en general. En el isostático equivalente, es decir, donde hemos cortado, hemos seccionado la barra, yo aplico una carga unitaria, porque es X1 igual 1, y mido cuál es el corrimiento entre las cargas donde he hecho el seccionamiento. Entonces acá aplico una carga unitaria y me dice el TTB, si usted quiere conocer el corrimiento entre estas dos cargas donde hizo el seccionamiento, aplique también una carga unitaria. Entonces tengo el isostático equivalente con las cargas unitarias donde hice el seccionamiento. ¿Cómo calculo desplazamiento? Esto es TTB, esta es la unidad anterior. ¿Cómo calculo desplazamiento? Bueno, esta fórmula que está acá, que ya lo vimos. Entonces tengo que calcular los esfuerzos en todas estas barras, que están acá, los esfuerzos en todas estas barras, que son los mismos, o sea que están acá. Fíjense, en la barra 8 el esfuerzo es 1, porque la carga que estamos aplicando. Los otros se calculan mediante, como es reticulado isostático, mediante la resolución del sistema de ecuaciones A sub S por S igual a menos P. O sea, también al final de la unidad 1 vimos cómo calcular esto. Fíjense cómo en esta unidad integramos las dos unidades anteriores. Entonces multiplico estos valores por esto mismo, dividido el E y el F de cada barra por la longitud de cada barra, y eso me va dando los desplazamientos cuya sumatoria me da el delta 1,1.
Esto es el delta 1,1, tal cual lo sabemos calcular del método de la fuerza que vimos para cargas fijas. Entonces, este valor invertido y cambiado de signo me da el beta. En este caso, beta es igual a menos 0,05. Tengo que hacer ahora, bueno, ya conozco el beta, tengo que calcular estos delta. Como decíamos, directamente yo voy a calcular el X1J. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por el procedimiento que vimos, es el isostático equivalente calcular, aplicarle el beta 1,1 y ver qué movimientos tengo en cada vértice de este reticulado. Bueno, en A y en B sé que es 0, pero yo tengo que saber qué corrimiento tengo acá y qué corrimiento tengo acá. Para el reticulado isostático equivalente cargado con beta. El beta que recién calculamos de menos 0,05. ¿Cómo hago si quiero calcular el corrimiento en este punto? Otra vez voy al TTB. Me dice el TTB, si quiere calcular el corrimiento vertical en este punto, aplico una carga unitaria en la dirección donde quiere calcular el corrimiento. Resuelvo cómo calculo el corrimiento de acuerdo al TTB. Entonces, resuelvo este isostático sometido a la carga beta. Estos son los valores. Resuelvo el isostático sometido a la carga 1. Estos son los valores. Lo puedo resolver ambos con A sub S por S igual menos P. Aplico la fórmula del TTB. Calculo cuánto vale el corrimiento en este punto. Corrimiento vertical en este punto, que yo ya sé, por el isostático está cargado con beta, esto es el valor correspondiente a línea de influencia en la valla 8. Pero tengo que conocer también el corrimiento acá, entonces ¿qué hago? Bueno, llevo la carga unitaria acá. Otra vez resuelvo el isostático bajo el beta, son los mismos valores que recién, porque la estructura no cambió, y ahora resuelvo el isostático, pero con la carga unitaria acá, son estos valores. Otra vez aplico TTB, me da menos 0,09. Entonces, estos valores de corrimientos vertical en cada vértice de la estructura, del cordón inferior, el isostático equivalente sometido a beta, me da el valor de la línea de influencia, entonces, de la barra que estamos considerando, que es la barra 8. Entonces, yo sé que la barra 8 va a estar sometida, bueno, en 0 cuando está en A y en B, pero cuando la carga está, la carga unitaria está acá, la línea de influencia de la barra 8 vale 0,382 en tracción positivo, o sea, fuerza de tracción. Cuando la carga unitaria esté acá, la barra 8 va a tener una fuerza de compresión de menos 0,09. Bueno, y ese es el gráfico que habíamos entendido. Entonces, obtengo las líneas de influencia de un reticulado hiperestático. La fórmula es la que corresponde al método de las fuerzas. Pero a nivel práctico, ¿qué vimos? ¿Cómo lo podíamos obtener esto directamente? Bueno, simplemente haciendo el isostático equivalente, haciendo actuar beta. En este caso uno solo, beta 1,1. Isostático equivalente sometido a beta. Y calculo, en ese isostático equivalente sometido a beta, cuánto vale el corrimiento vertical en cada uno de los vértices de ese reticulado. Ese corrimiento vertical lo calculo con el TTB. Bueno, los valores de ese corrimiento vertical, por el procedimiento que recién explicamos, calculado con el TTB, coinciden con la línea de influencia de la incógnita hiperestática. Así que, digamos, como para ser sintético, línea de influencia reticulado, isostático equivalente, primero sometido a las cargas beta en las secciones donde, bueno, en las barras donde hago el seccionamiento. En cada caso calculo cuál es el corrimiento vertical de ese reticulado equivalente cuando está sometido a las cargas beta en las secciones de corte de esas barras, y bueno, justamente los desplazamientos que sufre la estructura, los corrimientos verticales de esos vértices, son los que me definen la línea de influencia. Así que así de simple es el procedimiento, y bueno, pues numéricamente hay que trabajar un poco, pero tampoco es tan extenso si uno lo quiere hacer a mano.
Veamos ahora qué pasa con las otras vallas. Es decir, qué pasa con las vallas que no son las vallas superabundantes. Bueno, vamos a aplicar esto que decíamos acá, superposición de los efectos. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, cuál es la línea de influencia a la valla 4. Yo veo acá, entonces voy a tener línea de influencia a la valla 4 en el isostático equivalente, más la línea de influencia de X1 que recién calculamos, más el valor S41. Esto no está porque nuestro reticulado no tiene nada más que una sola incógnita preestática, entonces todos estos términos no van. Entonces, bueno, nuestra fórmula llega hasta acá. Línea de influencia para la valla 4 en el isostático equivalente, línea de influencia de X1 que ya calculamos, más el valor de ese 4 de 1 que ya vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Dónde tengo que hacer estos cálculos? Bueno, en el vértice A y en el vértice B yo sé que vale 0, ese 4 también para cualquier valla, entonces yo lo tengo que hacer en el vértice D y en el vértice F. Esto ya lo conozco. Línea de influencia de X1 en D, habíamos dicho que vale casi 0,4 y en F vale casi 0,1. Es lo que está acá. Línea de influencia X1, en D vale casi 0,4, en F vale casi, bueno, menos 0,09 en compresión. Entonces, esto ya lo calculé recién. ¿Cómo calculo la línea de influencia en el isostático equivalente, digamos, sometido al sistema anterior de carga, que es con la carga unitaria? ¿Qué significa esto? Tomo el isostático equivalente, es decir, la valla donde he hecho el seccionamiento de la valla superabundante, y hago variar la línea, la carga unitaria en los distintos puntos. ¿Cómo obtengo la línea de influencia? Si se acuerdan de la unidad número 1, esto lo saco directamente de la matriz A sub S a la menos 1. Si yo leía en la fila correspondiente, me daba cuánto era el esfuerzo, en este caso en la valla 4, cuando la carga unitaria se desplazaba por los distintos vértices. Eso es este valor, o sea que este valor de 0,33 negativo y 0,67 negativo, lo saco de, teniendo ya la matriz A sub S, la invierto y en la fila correspondiente a S4 voy a poder leer estos valores. Esto es lo que ya vimos en la unidad número 1, línea de influencia para reticulado isotático. Y este es un reticulado isotático. ¿Por qué? Porque hice el seccionamiento de la valla superabundante. Lo que está acá, el sub 0, indica que justamente estoy trabajando con el isostático equivalente, sometido al sistema anterior de carga, que es la carga unitaria, pues sigo en línea de influencia. Este 4 es porque estoy trabajando en la línea 4. Entonces, esto también lo obtengo con lo que ya sé de la unidad número 1. Me está quedando este valor de S4E1. Lo que es este valor de S4E1 es cuánto vale esfuerzo en la valla 4 cuando la incógnita preestática toma el valor 1. La incógnita preestática era la valla 8 seccionada. Bueno, ahí hago actuar una carga unitaria, que ya lo tengo calculado. Entonces ahora leo el esfuerzo en la valla 4. ¿Cómo leo el esfuerzo en la valla 4? Otra vez, tengo un reticulado isostático, lo resuelvo con A sub S por S igual menos P, que es de la unidad número 1. Y ahí puedo leer entonces cuánto vale el esfuerzo S en la valla 4 cuando el isostático equivalente actúa X1 igual 1. Bueno, ¿por qué son iguales? Porque, bueno, tengo una sola incógnita hiperestática, entonces, bueno, este valor sigue siendo siempre menos 0,07 en cualquier punto vértice que esté considerando. Bueno, aplico esta fórmula, este valor más este por este, y me da entonces cuánto valen los esfuerzos en la valla 4 cuando la carga unitaria se desplaza entre A y B. Ya sabemos que en A y B vale 0, ahora sabemos que en D vale menos 0,6 y en F también menos 0,6 kilonewton. Bueno, y es este otro gráfico que mencionamos al principio. De esa manera calculamos las líneas de influencia en las vallas de un reticulado que no son las incógnitas hiperestáticas, simplemente aplicando superposición de los efectos con estos criterios que estamos mencionando acá. Entonces, para las incógnitas hiperestáticas, la fórmula básica es esta que está acá, que es el método de la fuerza adaptado a donde lo que antes era delta X sub 0
ahora es variable porque justamente el sistema exterior de carga tiene una carga unitaria variable. Por lo tanto, la incógnita prestática va a ser variable. Y en cuanto a la que antes calculamos como acciones de extremo, ahora vamos a hacer líneas de influencia, en este caso de otras vallas que no sean la de superabundantes, la de las incógnitas prestáticas, se calcula de esta manera, que es con una superposición de los efectos que estamos viendo acá cómo hacerla, específicamente en este caso. Básicamente, el LI o sea, la línea de influencia para isostático equivalente, ya lo sabemos calcular de la unidad número 1, lo calculamos recién, y como verán, también se calcula con los valores que ya hemos calculado en el proceso de la determinación de X1, porque fíjense, este isostático sometido a la carga 1 acá, 1 acá, es el que usamos cuando, bueno, en estos casos, cuando calculamos corrimientos sometidos a las cargas beta, pero entonces estos esfuerzos ya los tenemos. Entonces yo acá en el esfuerzo 4, fíjense que puedo leer acá, menos 0,0666, o acá en la otra posición, la barra 4, menos 0,333, o sea que eso ya lo conozco de ahí. Y el otro, bueno, la carga unitaria, el sometido a la carga unitaria no está acá, pero bueno, también lo puedo resolver, calcular para llegar a estos valores que están acá de menos 707. Así que esto se resuelve por superposición, de manera, entre lo que ya sabemos, bueno, este sería el valor que estamos incorporando como nuevo, y el valor de la influencia de X1 es simplemente trabajar con el isostático equivalente, aplicar beta en las secciones donde hicimos el seccionamiento, y ese isostático sometido a esas fuerzas beta, calcular el corrimiento en cada vértice. El corrimiento en cada vértice me da estos valores. Bueno, y eso es todo línea de influencia de reticulados hiperestáticos. Como decíamos, bueno, visto así puede parecer bastante como sencillo, pero esto se termina de estudiar cuando uno los resuelve y, bueno, hace el ejercicio. Por ejemplo, para este reticulado que está dado en el Excel, donde está dado el E y el F, y bueno, la carga unitaria de aquí hacia abajo, estaría bueno repetirlo, y si quieren hacerlo para otras vallas más, pero bueno, hacerlo porque ahí es donde van a aparecer las particularidades que tiene el procedimiento. Así que no sé si hay alguna duda acá de esta parte. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿En SAP se pueden hacer las líneas de influencia para reticulados? Sí, yo no lo he hecho, pero sí, también está en línea, habría que ver cómo hacerlo. Si quieren lo pueden proponer también para el trabajo complementario, si alguien lo quiere hacer, hacerlo a mano y verificarlo con SAP en un reticulado, que no sea este, que sea otro. Pero sí, también SAP hace línea de influencia y diagrama envolvente, que es el que también vamos a ver al final. Así que sí, esto se resuelve, todo ya se resuelve automáticamente, pero bueno, lo hacemos así paso a paso y a mano para saber los conceptos. Pero también se hace sin problemas. Como bueno, habíamos hablado también con algunos estudiantes en consulta, hay algunos que están trabajando ya en algunas obras en particular. También si ustedes como trabajo complementario dicen, bueno, yo estamos haciendo tal estructura en el trabajo y yo quisiera eso que hemos hecho en el trabajo y lo hemos resuelto con tal programa, yo lo quiero resolver con este método, bueno, también lo pueden plantear y hacen entonces un trabajo complementario de algo que les interese específicamente y no necesariamente con el trabajo que proponemos nosotros. Así que eso también está abierto. Por ejemplo, esto sería también otra posibilidad, decir, bueno, voy a ver qué pasa en un reticulado que no sea este, que sea a lo mejor con 2 o 3 incógnitas prestáticas, si lo resuelvo con SAP y lo hago también a mano. Pero bueno, más allá del tema de SAP, sí está bueno que resuelvan ustedes, por lo menos este que está en el Excel, que lo puedan seguir paso a paso y bueno, en ese seguir haciéndolo ustedes, comparando con lo que está en el Excel, que puedan ver dónde están las dudas, o si les da bien, que bueno, que vean que pueden avanzar en los conceptos. Y cuando uno hace el ejercicio, bueno, va estudiando de esa manera. Repetimos, la teoría es simplemente esto. Método de las fuerzas adaptado, porque el delta X sub 0 ahora es variable.
y las acciones de extremo, que la segunda parte del método de la fuerza, ahora está adaptado de esta manera para las líneas de influencia de los esfuerzos que no son las vallas superabundantes donde hicimos el seccionamiento. Pero sigue siendo superposición de los efectos, o sea, si seguimos trabajando de la misma manera que el método de la fuerza, con esta forma de adaptarlo por esta particularidad que la carga unitaria se desplaza. Eso como teoría. Como método para resaltar es que en vez de calcular para distintas posiciones de la carga J cuánto valen estos corrimientos, lo que estamos haciendo por Maxwell, es decir, no, lo que voy a hacer es, voy a aplicar fuerza y a medir corrimientos. Y por esto que estamos viendo acá, esta pequeña demostración, estos corrimientos en los vértices del reticulado, cuando está sometida a, por ejemplo, beta 1,1 y beta 1,2, este corrimiento me da las variaciones o los valores de X para las distintas posiciones de la carga unitaria. Lo mismo, si le aplico beta 2,1 y beta 2,2 y mido corrimientos en los distintos vértices, bueno, esos corrimientos van a coincidir con la línea de influencia de X2. Esto como procedimiento. Lo otro como teoría. Así que tiene estas dos partes. Teoría, que es adaptado al método de la fuerza, procedimiento, que básicamente está en función de Maxwell. Y bueno, y nada más. Profe, tengo una duda. Sí. A la hora de hacer el seccionamiento para el isostático equivalente, ¿puedo plantear que cualquier barra sea incógnita hiperestática? Porque acá está planteado para la diagonal. ¿Podría elegir la otra diagonal o los montantes? Sí, lo que para hacer isostático es lo mismo que para resolver el reticulado para cargas fijas. Es el mismo criterio. Cualquier valla superabundante que no comprometa el equilibrio, digamos, de la estructura. O sea, no podría sacar esta acá, por ejemplo. O esta acá. Claro. Entonces, pero bueno, uno si lo visualiza fácilmente ve cuáles son, si uno está acostumbrado a ver reticulado isostático, fácilmente ve cuáles son los reticulados hiperestáticos. Perfecto, gracias, profe. Así que es el mismo criterio para elegir isostático que en el caso de carga fija, eso no varía. Ahora, si hay más preguntas, cuando volvamos, sumamos otra pregunta. Lo que vamos a hacer ahora es como esta grabación la cortamos, porque ya terminamos con reticulados. Yo voy a salir entonces de la reunión y volvemos en 10 minutos. En 10 minutos nos volvemos a conectar. Bueno, son a las 16:20, nos volvemos a conectar para que sigamos ahora con el video de la otra parte, que es líneas de influencia para vigas continuas. Así que nos vemos enseguida.